Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Este no es un vídeo más sobre Nikola Tesla. Es un vídeo mucho más profundo de lo que podáis encontrar en otros lugares, ya que me he dedicado mucho tiempo a recopilar los datos más importantes de toda la vida de Nikola Tesla. Y hemos descubierto que en sus biografías existen misterios ocultos, como por ejemplo una pequeña y diminuta máquina que colocaba en una serie de pilares en la ciudad y hacía y creaba un temblor inmenso en toda la manzana. Este es uno de los misterios que se esconden en la vida completa de Nikola Tesla, y hoy vamos a ir desde su nacimiento hasta su muerte comentando cuál fue la gran historia de uno de los mayores científicos, físicos, inventores de toda la humanidad, el padre de la electricidad. Veréis, Nikola Tesla nació en Croacia en 1856. Su madre era una gran ama de casa, alguien que se preocupaba por tener todas las cosas al día. Y su padre era un reverendo, alguien que amaba la religión. Un día, Nikola Tesla, de muy pequeñito, contrajo el cólera y estaba al borde de la muerte. Nikola Tesla no lo iba a contar. El padre siempre quiso que Nikola, cuando fuera mayor, fuera un reverendo y predicase también al igual que él. Pero en el lecho de casi la muerte de ese pequeño niño de Nikola Tesla, Nikola dijo: «Papá, si dejas que yo sea ingeniero, sobreviviré a esta enfermedad». Y su padre, le concedió ese deseo. Le dijo: «Vale, si sobrevives, serás ingeniero». Y por esa fuerza de voluntad, Nikola Tesla superó la enfermedad de cólera y así empezó su visión hacia convertirse en un gran ingeniero. Con el paso de los años empezó a ahorrar, empezó a sacar muy buenas notas en las universidades y un factor importante fue que los profesores se quedaron boquiabiertos. Cuando lo normal eran aprobar 4 o 5 asignaturas, Nikola Tesla aprobaba las 9 y sacaba la mayor matrícula de todas. Incluso la biografía de Nikola nos dice que los profesores tuvieron que inventar algo más allá de la matrícula de honor para otorgarle ese título a Nikola. Era uno de los mayores estudiantes que existieron. ¿Qué es lo que pasa? Pues que después de su periplo en la búsqueda de aprobar todo ese conocimiento, cuando llegó a casa, sus padres no lo tomaron muy en serio, dijeron: «Muy bien, hijo, has aprobado». Y eso hundió a Nikola Tesla, por lo que pasó un tiempo muy largo abandonando las clases, olvidándose de ser ingeniero y dedicándose al póker, a juegos de azar, a ser un especialista en ganar partidas. Se convirtió en todo un taur, el hombre de la suerte, siempre ganaba porque sabía que detrás de estos juegos había una matemática, una ley de probabilidad. Pero con el tiempo empezó a recibir cartas de sus profesores, que no se echara a perder, ya que era un genio, que lo habían detectado, y Nikola recapacitó, se puso a trabajar, ahorró un dinero, sus tíos también le ayudaron a ahorrar mucho más, y decidió irse a la aventura, viajar a Nueva York y allí obtener un gran puesto como ingeniero eléctrico. Había oído hablar mucho de Thomas Edison. Él lo tenía en un pedestal. Nikola pensaba que era un hombre fascinante, era todo un ejemplo a seguir. ¿Qué es lo que pasó? Pues que cuando se encontró con Edison, este le dio trabajo y con el tiempo vio que Edison era un hombre desagradable. Un hombre que en una ocasión le dijo: «Tesla, repárame estas 24 bobinas y te daré $50.000. Tesla, obviamente, reparó las bobinas y cuando fue a cobrar, Edison le dijo: «No, era una broma. ¿Te pensaste que te iba a pagar $50.000? Era totalmente broma, tienes que conocer mi humor». En ese momento Nikola Tesla decidió
empezar a buscar otras vías de escape, intentar montar su propia empresa. En ese momento, Nikola empezó a hablar de un proyecto revolucionario que había descubierto en la naturaleza. Era un hombre que seguía la física, la ciencia, pero también tenía un lado espiritual que no podía negar. No creía en la parapsicología, pero la seguía de cerca, porque sabía que esos fenómenos paranormales algún día los podría explicar. En fin, Nikola descubrió el motor de corriente alterna y lo descubrió en la mente. Empezó a hablar, se lo comentó a Edison y Edison dijo que no, solo funciona en este mundo la corriente continua. La corriente continua era muy cara de producir, llegaba a muy pocos sitios y en esa época daba muchísimos fallos, además de que se calentaba de una forma brutal todo el tendido eléctrico. Pero la idea de Tesla de crear corriente alterna era mucho más eficiente, más barata, no se calentaba y llegaba a muchísimos kilómetros. Pero Edison era un egocéntrico, le dijo que eso era imposible, no era viable y no podía ser. En ese punto Tesla cogió la puerta y no volvió a saber nada más nunca de Edison, no quería saber de su empresa. Tesla montó una pequeñita empresa sobre el tendido eléctrico, la electricidad, y se vio un día cavando zanjas, hoyos en Nueva York, pasando los cables de Edison. Él empezaba a sentirse que había tocado fondo, estaba desperdiciando su idea de la corriente alterna, que revolucionaría todo el mundo hasta nuestra fecha, ya que es la que usamos. Un día, una persona que tenía una gran compañía, George Westinghouse se llamaba, había escuchado mucho hablar de Tesla y fue a buscarle. Cuando lo encontró rápidamente lo identificó como un verdadero genio y decidió darle un laboratorio a Tesla, darle todos los recursos para que ese motor de corriente alterna del cual le había comentado diese sus frutos, funcionase y pudiera sustituir la corriente continua del señor Edison. Esto llegó a los oídos de Edison y Edison entró en cólera y rabia. Decidió colocar un montón de papeles, panfletos por toda la ciudad asegurando que Nikola Tesla era un estafador, que la corriente alterna era muy peligrosa y podía quemar a todas las personas. Incluso llegó a crear Edison una patente de la silla eléctrica para hacer que con la corriente alterna demostrase que solo servía para matar a personas. Pero esto no hizo que Nikola Tesla perdiese este juego de ver quién era el mejor inventor, ya que pudo demostrar que tras construir el motor de corriente alterna todo era mucho más barato, limpio, no se calentaba y llegaba a muchos lugares. Así es como Edison perdió esa guerra de la electricidad. George Westinghouse le ofreció en un momento al señor Nikola un montón de dinero por sus patentes. 40 patentes sobre el motor de corriente alterna por, creo recordar que era $2.000 mensuales para que siguiera investigando Nikola y $1 millón por esa venta de las patentes. Pero lo más importante fue que si el motor de corriente alterna funcionase, le daría un royalty de $2,5 por cada caballo de potencia. Nikola aceptó, se convirtió en un hombre millonario de la noche a la mañana y su éxito llegó a iluminar Nueva York, Chicago, Manhattan y empezó a extenderse el motor de corriente alterna por todo el mundo. ¿Qué pasó? Que ese royalty de $2,5 por caballo de potencia se convirtió en una exageración enorme de dinero que no podía pagar George Westinghouse al señor Nikola. Por eso, cuando Westinghouse se quiso fusionar con otras dos compañías de electricidad, le dijo a Tesla: amigo mío,
no pudo pagarte el 2,5 dólares por caballo de potencia, ya que es un dinero imposible de pagar tras el éxito del motor de corriente alterna. Por lo que te pido como amigo que renuncies a los royalties, porque si no nos vamos a ver en juicios, vas a ganar y vas a hundir mi empresa. Nikola Tesla pensó, ¿qué hago? ¿Me hago millonario por mi invento? ¿O le doy mi invento a la humanidad? Se lo doy a mi amigo, porque el señor Westinghouse hará una gran labor extendiendo ese motor, y me quedo en la ruina, o prácticamente en la ruina. Decidió darle el motor de corriente alterna a la humanidad a costa de su riqueza. Nikola Tesla era un hombre muy inocente y pensaba a lo grande. Él quería dejar un legado y siempre lo ha dicho, o al menos se ha quedado plasmado en su biografía. En fin, no se quedó pobre del todo, ya que tuvo $1 millón que empezó también a repartir a varias personas que él estaba contratando. Tras el éxito de esta corriente alterna, decidió hacer su segundo gran invento, una torre inmensa que transmitiera corriente de forma inalámbrica, libre y sin ningún tipo de daño a todo el mundo. Electricidad gratis y libre, sin cables. Para ello buscó inversores y se topó con un banquero muy importante, alguien que le sobraba el dinero, un hombre llamado J.P. Morgan. J.P. Morgan era un hombre que también se describe como un ser desagradable, que no veía a las personas, solo veía el beneficio de estas, lo que le podía absorber a las personas, y al principio vio que efectivamente Nikola Tesla era un hombre de éxito, todo un genio, y Tesla le vendió el experimento de la siguiente forma: vamos a construir una enorme torre que dará electricidad a todo el mundo, pero no le dijo que la electricidad sería gratuita ni tampoco sin cables. J.P. Morgan no sabía eso al principio, por lo que le financió, le dio un montonazo de dinero para construir esa obra de ingeniería, pero le dijo lo siguiente: todas las patentes que tú saques, el 51% de las patentes futuras que tú construyas, Tesla, van a ser mías. Si aceptas, yo te daré la financiación para que construyas esa torre. Tesla aceptó porque vio que era un proyecto de enorme suma monetaria y quería construirlo para regalarle al mundo la corriente gratuita. Para ello hizo una serie de pruebas, hizo una torre antes de hacer la torre buena, y esta torre demostró que podía enviar a 1300 kilómetros energía, allí colocado en una especie de receptor, y se pudo demostrar cómo enviaba energía de punto A a punto B, con una separación de 1300 kilómetros. Llegados a este punto, se topó con un hombre llamado James P. Warden, un hombre que le cedió el terreno para construir la torre y en su honor la llamó la Torre Wardenclyffe. Según la biografía, le gustó el nombre de Warden porque suena como a guardián, y por eso, de alguna forma, le decidió bautizar. Podía haberle dado cualquier nombre. Mientras estaba construyendo esta torre, le llegó a sus oídos una noticia muy extraña. Había un italiano que en 1901, el señor Marconi, había construido la radio. Pero claro, Tesla tenía 17 patentes registradas sobre la transmisión de ondas de radio y se volvió bastante rabioso, por así decirlo. Le entró mucha rabia que una persona hubiera robado sus 17 patentes y hubiera construido la radio. Marconi ganó el premio Nobel de Física por proclamarse el inventor de la radio. ¿Qué hizo Tesla? Demandarlo. Fue a un juicio constitucional de Estados Unidos, presentó sus 17 patentes sobre la radio previas al descubrimiento de Marconi y tras 8 años se llegó a la conclusión de que Tesla era el inventor de la radio y que Marconi le había robado.
Lo que pasa que Marconi por aquel entonces tenía 5 meses, había fallecido hace 5 meses. Por lo que Marconi se llevó todos los méritos y le dieron el premio Nobel por robarle las patentes a Nikola Tesla. ¿Qué pasó? Pues que esto llegó a los oídos de J.P. Morgan y pensó: anda, el italiano este, Marconi, ha construido una forma de enviar ondas de radio de forma más barata, sin infraestructura, y yo le estoy dando tanto dinero a Tesla cuando este lo ha hecho tan rápido. Obviamente J.P. Morgan no entendía de qué iba el proyecto que estaba haciendo el señor Tesla. Antes de que se me olvidase, Marconi y Tesla habían coincidido en el pasado y Marconi le hacía muchas preguntas en una especie de evento en el que se reunieron muchas personas, preguntas sobre los dispositivos de Tesla, los transformadores, y Tesla, como era un buenazo, pues simplemente le contaba todas sus ideas, y ahí fue cuando le empezó a robar las patentes. Pero continuando con este asunto, J.P. Morgan, que curiosamente iba a subirse al Titanic y decidió en el último momento antes de zarpar no subirse, ahí hay un gran misterio que ya comentaremos, J.P. Morgan le retiró todos los fondos a Nikola Tesla, dejó la torre a medio construir y encima tuvo el valor de decirle a Tesla que Tesla era un estafador porque se había enterado que la torre iba a enviar energía libre, gratuita e infinita para todos. Y que así J.P. Morgan no podía sacar beneficio, necesitaba cobrar a la gente. Era impensable que esa energía fuera gratis. Ahí cambió el destino de toda la humanidad y ahí vemos hoy por hoy que todo funciona en base a ese petróleo, a la energía que podría ser libre para todos. Pero no fue así, todo por esa decisión. Es una decisión que cambia todo lo que hoy conocemos. Pero luego hablaremos de ello. El señor Tesla en ese punto, el día que le retiró los fondos, se subió a la torre, encendió la torre y decidió generar 100 millones de voltios creando una enorme tormenta repleta de relámpagos porque esa torre podía hacerlo. A la mañana siguiente la prensa, los periódicos se concentraron en la torre y le preguntaron a Tesla qué es lo que había pasado, por qué de la noche a la mañana esa enorme y virulenta tormenta había llenado de relámpagos todo el lugar. Tesla dijo que algo muy malo le había pasado a la humanidad, ya que no podía construir el mayor de sus inventos. J.P. Morgan inició una campaña de desprestigio. Todo el mundo empezó a repudiar a Tesla. No le querían contratar, nadie le quería financiar, ni siquiera su amigo George Westinghouse, que se enteró de todo, no pudo ayudarle, porque no quería comprometerse. Y fijaos hasta dónde llega la maldad humana. Tesla acabó arruinado completamente. Le robaron las patentes, tuvo que vender algunas de las más importantes para subsistir. Le desahuciaron. La policía fue a su casa porque debía muchísimo dinero y pasó sus últimos años de su vida entre hoteles. Cuando ya le echaban de un hotel, iba a otro. Creo que vivió hasta los 85 años, creo recordar, y se volvió una persona muy triste, murió olvidado en un hotel. Una persona que empezó a cuidar mucho sobre las palomas. Él nunca se había enamorado de nadie, solo se enamoró de las palomas, así lo dice la biografía, y de alguna forma ese lado de ternura solo lo podía compartir con esos animales que él pensaba que eran mejores que los seres humanos. Para que veáis, la historia de Tesla fue una historia de un hombre que no tuvo maldad, no tuvo malicia, picardía, porque si se hubiera quedado con los $2,5 de royalty por caballo de potencia, se hubiera hecho un hombre extremadamente millonario que no hubiera necesitado a J.P. Morgan para crear esa torre, y hoy en día nuestro mundo sería un mundo muy distinto. Pero claro, ser una persona buena, bondadoso, hizo que Tesla cayera en la mayor de las desgracias.
un genio que incluso fue borrado de los libros de historia. Hoy por hoy hay libros que alaban a Edison, que dice que Marconi fue el que inventó la radio, libros que olvidan la verdad, y esto es un delito. Ahora, llegados a este punto, quiero hablaros de varias curiosidades muy extrañas de Tesla. En primer lugar, como ya dije al principio del vídeo, Tesla inventó un aparatito en forma de un círculo que lo conectaba a una batería, a una especie de resonador, y este lo colocaba en una superficie. Cuando lo encendía, según la biografía, creaba una especie de terremoto, una variación, un temblor que se podía sentir en varios kilómetros a la redonda. Según la biografía, este invento de resonancia no lo sacó a la luz, y hoy por hoy no hay nada de esas dimensiones tan pequeñas que pueda generar el efecto de lo que Tesla demostró, ya que salió en los periódicos. Los nuevos inventos de Tesla, de esto aparece en la biografía. Interesante ese punto. ¿Qué llegó a construir Tesla? ¿Un HARP en miniatura capaz de crear enormes temblores? Bueno, punto número 2. Se habla de que Tesla, cuando acabó en desgracia y empezó a ser olvidado, interceptó sin querer una señal del espacio, el primero en hacerlo, o prácticamente el primero. Una señal que escribió en su diario que procedía de una inteligencia desconocida. Se dice que contactó con seres extraterrestres. E insisto, según la biografía, luego os voy a enseñar la biografía, que es importante. Curiosidad de Tesla, era un hombre maniático. Cuando le servían en un hotel, por ejemplo, un bol de sopa, tenía que medir los centímetros cúbicos de la sopa, del líquido, o del café, o de lo que sea, si no, no se lo tomaba. Y tenía que comer las cosas en porciones de 3 o en múltiplos de 3, ya que si no le daba mala suerte. Creo que murió en la habitación 3307 o algo así. Es importante porque Nikola siempre dijo: si el ser humano entendiese la magnificencia del 3, el 6 y el 9, entendería que descubriría la clave del universo. Palabras de Tesla, algo había descubierto. Más cosas, pues hubo un episodio en su vida que le asustó muchísimo. Un día se levantó y de repente sus sentidos se habían agudizado de una forma tan grande que le impedía pensar. Fue a los médicos le hicieron un montón de pruebas y descubrieron que tenía una enfermedad desconocida, algo que le impedía pensar, pero sus sentidos se agudizaron de una forma enorme. Podía sentir cualquier sonido, podía oler a varios metros, es una cosa impresionante. De la noche a la mañana, ese episodio de tener ultrasentidos desapareció. No sé si lo sabéis, pero Tesla, esto es otra curiosidad, nunca dormía. Se sentaba en una silla media hora, solo 30 minutos, y dice que en esos 30 minutos él pensaba en una especie de mezcla entre dormir y tener ideas, y que ese tiempo para él era un tiempo revitalizador, que lo podía comparar con estar semanas en otro mundo. Se sentaba 30 minutos y con eso le bastaba. Además, fue el primer inventor que no escribía. Es decir, bueno, sí que escribía, pero no siempre dejaba todo plasmado en libros, sino que lo ideaba en la mente y encajaba las piezas como un puzzle en la mente para luego reproducirlo en la vida real. Y así sacaba los inventos, haciéndolos aquí primero, no haciendo fórmulas, que sí que lo hacía, pero no de la forma como las hacen hoy en día los investigadores, los inventores. La verdad es que es un hombre fascinante. Como habéis visto en este vídeo, he intentado condensar muchísima información. Ya os digo que la parte de curiosidades de Tesla da para otro vídeo. Si queréis que haga el vídeo, dejadlo en comentarios y os aseguro que os lo mostraré.
un vídeo dedicado a este tipo de curiosidades, porque hay más. Y antes de acabar, os dejo los libros donde he sacado la información. Este libro de Nikola Tesla de Charo González Casas es uno de los libros que más me han gustado, incluso me sacó algunas lágrimas al final, porque la historia es muy triste, pero está como novelizado y estructurado de forma muy sencilla para que todo el mundo entienda la historia de Tesla. Y luego tenemos un libro biográfico, es un libro muy caro, os lo digo. Tesla, inventor de la era eléctrica, de Bernard Carlson. Un libro biográfico con imágenes de patentes, con un montón de información y difícil de leer. Tenéis el fácil y el difícil, pero de aquí se sacan muchísimos datos y ya os digo que me quedo corto con este vídeo. En fin, como reflexión final, lo que habéis sacado vosotros de vuestras conclusiones. Muchas veces alguien puro que solo quiere el bien de la humanidad es machacado por el poder que gobierna sobre nosotros, por un poder que solo quiere vernos como ganado, esclavos y beneficio. Cuando se detecta a estas personas hay que ayudarles, hay que apoyarles. Pero, si tú eres una de esas personas, si tú eres uno de los nuevos genios, tienes que saber sobrevivir al mundo que han implantado estas élites, porque si no usas sus herramientas, vas a perecer. Es como aquel que dice, yo me salgo de la Matrix y me voy a vivir a una cueva. ¿Por qué? ¿Por qué no usar los buenos inventos, como por ejemplo la electricidad, la robótica, Internet, y usarlos para el bien en vez de para el mal? En vez de para subyugar, controlar, ¿por qué no se usa para automatizar un huerto, por ejemplo, para extraer recursos, para ayudar? Todo es polaridad. Y ese es el gran matiz que convierte a un mundo en un mundo de sombras o en un mundo de luz. Sacar vuestras propias conclusiones. Yo puedo reflexionar, sacar las mías y compartirlas, pero yo creo que las vuestras también son importantes. En fin, aquí el misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.